Buenas, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Darly Velázquez Martínez, docente del programa Saber Pro en Competencias Ciudadanas. En esta oportunidad vamos a tratar un tema muy interesante, como son los derechos fundamentales. Tema que de pronto en algunas o en muchas ocasiones hemos tratado, pues por lo regular es una temática muy común, pero hoy vamos a darle una perspectiva un poco diferente, en cuanto vamos a analizar el enfrentamiento de estos derechos en circunstancias que puedan llegar a ser cotidianas. ¿Cómo así? Sencillo. Cuando dos personas defienden o pretenden que se les respete un derecho fundamental, pero que solo se puede garantizar un derecho, afectando la garantía de la otra persona. En el transcurso de esta OVA, vamos a ejemplarizar esta situación para que podamos entender con mayor claridad. Ya todos sabemos que los derechos fundamentales son aquellas garantías o prerrogativas inherentes al ser humano. No hay un individuo que sea ajeno a estos derechos y todos tenemos las mismas prerrogativas reconocidas y garantizadas por el Estado. Pero suele suceder que en algunas relaciones entre los individuos de una sociedad o entre estos y las autoridades estatales se puedan presentar casos donde ambas partes defiendan la garantía en alguno de estos derechos. En el desarrollo de las prerrogativas constitucionales, estas se pueden enfrentar al ejercicio del titular de otro derecho fundamental que intenta de la misma manera ejercerlo. El interrogante sería: ¿quién debe ceder su derecho y quién debe desplegarlo? En pocas palabras, ¿quién pierde y quién gana? Existe una premisa muy conocida por todos nosotros. Estoy seguro de que todos lo hemos escuchado, la cual es que los derechos de una persona llegan hasta donde llegan los derechos ajenos. Frase que puede resultar controversial, puesto que esto debe depender a qué derecho se refiere. De ahí pueden surgir conflictos entre derechos fundamentales que se convierten en una realidad jurídica muy común, ya que estos conflictos se hacen inevitables. Frente a una situación de disputa, la solución se reduce solo a preferir un derecho y desplazar al otro, es decir, poner a uno de los derechos en conflicto por encima del otro. En este caso, la supremacía de uno u otro derecho dependerá de la importancia que posea un derecho frente al otro, imponiendo una jerarquización de las garantías fundamentales, donde las más trascendentales o importantes desplazarán a las menos trascendentales. Esta aparente solución puede ser peor incluso que el mismo problema, puesto que si existe un orden jerárquico de derechos humanos, los de abajo no serían, entre comillas, tan fundamentales. Por otro lado, existe un mecanismo llamado ponderación de los derechos, que precisamente consiste en sopesar los derechos o bienes jurídicos en conflicto con las especiales circunstancias concretas que definen el caso que se intenta resolver, con el fin de determinar cuál derecho pesa más en este caso concreto y cuál debe quedar desplazado. No se trata de una jerarquización general y abstracta, sino más bien de una jerarquización en concreto. Entonces, volviendo al plano de lo cotidiano, podemos referirnos al caso concreto de los derechos de los niños, que tienen prevalencia sobre cualquier otro derecho. Sin embargo, si un niño llega a una clínica con una fractura en el brazo y un adulto llega al mismo tiempo infartado, la prevalencia que tienen los menores, en este caso específico en el ámbito de la salud, se desplaza para tratar
tratar de salvarle la vida al adulto. Este es un claro ejemplo de que la jerarquización de los derechos no siempre es la solución. Hay que colocar en una balanza, por así decirlo, e identificar la prioridad del caso específico. Otro ejemplo conciso sobre la ponderación se refiere al derecho a la vida, garantía que muchos piensan que debe estar por encima de cualquier otra, que debe ser prioritaria ante lo prioritario. Pero existen acontecimientos donde se prioriza, por ejemplo, el derecho al culto. En el caso específico de una persona que manifieste expresamente que no desea que le hagan una transfusión de sangre, a pesar de que de ello dependa su vida, pues sus convicciones religiosas no le permiten este tipo de procedimientos médicos. En estos momentos, los galenos, cuya tarea es tratar de salvarle la vida a las personas, deben acatar el respeto a las creencias religiosas consagrado al igual que el derecho a la vida en nuestra Constitución política. Aquí juega un papel muy importante la capacidad de decidir que tenga la persona en mención, su grado de conciencia, edad, en fin, la capacidad de decidir sobre su propia vida. Miremos una pregunta relacionada con lo que se acaba de plantear. Por otro lado, podemos establecer que nuestra sociedad es una sociedad de consumo y una de las cosas que más se consumen son las noticias, algunas veces con la intención de estar informado, pero a veces con la intención morbosa de destrozarle la intimidad y la dignidad a una persona o de su núcleo familiar. Las informaciones que más se propagan son las de hechos de crueldad, como los abusos sexuales a menores de edad, masacres, tratos crueles o inhumanos, un accidente donde se ve mucha sangre. Si bien los medios de comunicación se toman la tarea de informar, tomando la bandera de la libertad de expresión y de información, esta se tiene que sopesar con el derecho a la intimidad y la dignidad de las personas, en un caso concreto, acusadas, e incluso la de su propia familia. En Colombia, para decidir quién tiene el derecho, si los medios de comunicación, aunados con la sociedad que tiene el derecho a estar informado, se da la preponderancia del derecho a la información, siempre y cuando se utilicen palabras como presuntos y tenga una fuente de información creíble. Aquí tenemos un interrogante donde aplicaremos específicamente la ponderación. Con estos ejemplos podemos darnos una idea de la ponderación y entonces podemos establecer que no hay derechos absolutos por importantes que todos parezcan. En cada caso concreto donde exista choque de derechos fundamentales, hay que analizarlos con lupa para que la situación sea, o más bien la solución sea la más salomónica o justa posible. Muchas gracias por su amable atención y disposición.